Queridos espectadores, buenas noches, bienvenidos una vez más al Centro de Restauración de la Región de Murcia, donde esta noche vamos a intercambiar ideas acerca de la relación que mantenemos los humanos con nuestro entorno, que llamamos medio ambiente o biosfera. Cornelius Castoriadis afirma, y yo creo que sin ninguna exageración, que el hombre cierra la rama donde está sentado, que es el medio ambiente. En efecto, las agresiones que está sufriendo el medio ambiente están poniendo en serio peligro la propia existencia humana, o cuando menos están modificando las condiciones en que se desarrolla la actividad del hombre. El problema es que para conseguir riqueza dificultamos la vida, y la vida es la única riqueza que tenemos. Por cierto, mi nombre es Alfonso Carmona y esto es Azufre Rojo. Para aportar ideas e información que nos ayude a tomar decisiones, tenemos con nosotros aquí esta noche a Millán Muñoz y a Juan Pedro Montávez Gómez. Buenas noches. Muy buenas noches a los dos. Millán Muñoz es licenciado en Ingeniería Aeronáutica en Madrid e Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Toronto. Es también doctorado en Física de la Atmósfera por la Universidad de Toronto e Ingeniería Industrial en la Escuela de Bilbao. En 1972 entra en el Servicio Meteorológico de Canadá a cargo del Programa de Dispersión de Contaminantes y completa los cursos como pronosticador meteorólogo. Asesor de la Comisión Europea desde 1973 hasta 2006. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Juan Pedro Montávez es doctor en Ciencias Físicas, especialista en Física de la Atmósfera y Clima, profesor de Física en la Universidad de Murcia, técnico de laboratorio clase A en Física de la Tierra y Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador en el Servicio Vasco de Meteorología y en el Instituto Meteorológico de Hamburgo. Me vais a permitir que empiece con una cita de Landon Winner, quien ha dicho que caminamos dormidos voluntariamente a través del proceso de reconstrucción de las condiciones de la existencia humana. ¿Qué os parece esta frase? ¿Estáis de acuerdo? Dormidos quiere decir sin conciencia. Sin conciencia. Sí, posiblemente sí. Yo creo que lo que quiere decir Winner es que por una parte hay esta inconsciencia, pero por otra parte es que el problema es serio, ya que se trata, como él dice, de una reconstrucción de las condiciones de la existencia humana, lo cual es bastante serio si él tiene razón. El humano ha evolucionado como todas las especies que viven en este planeta, siguiendo sus propios mecanismos, incluyendo aquellos de comerse al medio ambiente como haría cualquier otra especie animal si le das la misma oportunidad. La diferencia que yo veo es que nosotros somos capaces, o creemos que somos capaces, de saber cómo funciona el entorno nuestro y por lo tanto nos permitiría utilizar el concepto de la granja. O sea, nosotros podríamos utilizar el medio natural sabiamente, sin destruirlo, si lo quisiéramos hacer. Pero hasta ahora no lo hemos hecho mucho, hemos ido simplemente utilizando recursos y ya está. Pero en realidad no lo queremos hacer.
Yo creo que a veces es una cuestión de la propia comodidad. ¿Realmente queremos hacerlo o realmente queremos seguir como estamos porque es más cómodo? Estamos en un mundo en el que cada vez estamos más acostumbrados a gastar y cada vez somos menos consecuentes con lo que cuesta, desde el punto de vista del medio ambiente, lo que cuesta ese gasto. Bien, hablemos del cambio climático. Tengo aquí recogida una frase de nuestro invitado Millán Millán, él me va a permitir que la lea. Según esta frase, el problema del cambio climático es que todas las investigaciones están muy enfocadas en gases de efecto invernadero y se olvidan de los efectos en sí en el cambio de uso del suelo. Bueno, yo esto lo digo porque el primer informe para la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo del año 72, entonces las Naciones Unidas no tenían un cuerpo como el IPCC, pero tenían el Consejo Internacional de Uniones Científicas, ICSU, International Council of Scientific Unions, que era una cosa equivalente, dependía de las Naciones Unidas, al cual estaban asociados por las grandes universidades de todo el mundo, de Estados Unidos y tal. Entonces, cuando necesitaban un dictamen sobre una cosa de este tipo, se lo encargaban a este grupo. Entonces, este grupo preparó 2 informes que fueron los que se utilizaron para la conferencia de Estocolmo. Una que era el efecto del hombre en el medio ambiente, un librito que publicó el Massachusetts Institute of Technology, con análisis y recomendaciones, que fueron las que se utilizaron en la conferencia de Estocolmo. Y un segundo informe que era el cambio climático inadvertido. Ese se publicó un año más tarde, en el año 71, o sea, un año antes de la conferencia, también por el mismo organización, diferentes componentes. A mí me tocó revisarle la bibliografía a uno de mis profesores de la Universidad de Toronto, que era uno de los autores, Ted Mann, que te sonará, el de Descriptive Micrometeorology. Entonces, yo el libro lo tengo todavía en mi oficina, y lo estaba leyendo porque le prometí hacerle una copia a un señor de la Comisión Europea, y claro, en este libro se alertaba de 2 componentes del cambio climático inadvertido. Estamos hablando del año 70, se publicó en el año 71. Y decían, el cambio climático o la perturbación del clima tiene 2 orígenes claros. Uno, cambio de uso del suelo, que es lo que hacemos cuando construyes una casa y tú te aíslas del clima exterior en esa zona. Cuando eso va aumentando, tú vas creando perturbaciones microclimáticas que pasan a ser lo que se llaman mesoclimáticas, que al final tienen cierto efecto. Y lo que se entendía entonces es que eso lo que contribuía era extender la desertificación, que era otro tema de moda al principio de los años 70. Y como largo plazo, el aumento de los gases de efecto invernadero, entonces no se contemplaba un crecimiento como el que ha habido. Estamos hablando de hace casi 40 años, y este se veía como un problema que iba a venir y que podría tener soluciones si en su momento se optimizaba el uso de recursos y tal. Todo eso está recogido, te puedo mandar una copia. Pero lo que a mí me llama la atención es que en los últimos 40 años, la parte de los cambios de uso del suelo, ya se alertaba entonces de que el Sahel y otras zonas que estaban al límite podrían desertificarse. Estamos hablando del año 71 y efectivamente eso ha ocurrido. Y, por ejemplo, que las zonas tropicales son tremendamente sensibles al desequilibrio hídrico. O sea, parece que llueve mucho, pero lo que llueve es la misma agua, que cae muchas veces. El árbol la saca del suelo, la pone en la atmósfera, crea una convergencia de humedad, la vuelve a precipitar, al día siguiente la vuelve a sacar. Entonces, tú en la zona tropical, que llueve cantidad, cuando deforestas para plantar soja y excedes el nivel crítico, te quedas sin lluvia. Esto ya se sabía en el año 71 y se alertaba de que debía haber un programa coordinado de mantener los suelos, mantener el ciclo hídrico y vigilar lo que se veía venir como el siguiente problema, que era el aumento de gases de efecto invernadero por el aumento de la industrialización. Entonces, lo curioso es que la parte de uso del suelo nadie ha hecho nada, y ahora estamos preocupados por el cambio climático, solo vemos ya el efecto de los gases de efecto invernadero. O sea, de ese informe aquí han pasado 40 años en el cual, pues, no se ha hecho. Claro, el uso del suelo tiene un componente político muy caliente, y lo de los gases de efecto invernadero es algo que a lo mejor viene y eso no tiene tal. Sí.
Además, o sea, en el asunto del cambio de uso de suelo, ahora sí que en los últimos años están apareciendo bastantes trabajos y tal, pero o sea, para que la gente lo pueda entender, si tú te vas a Murcia ahora mismo, hasta ahora, y mides la temperatura por donde vas andando y simplemente te alejas y te sales a la huerta, puede haber diferencia de 5 grados de temperatura. O sea, la modificación del clima por el uso del suelo es brutal, es brutal. A lo mejor tiene un carácter más regional, pero probablemente esté modificando también el área donde, o sea, es lo que más directamente nos afecta. Más que globalmente la temperatura aumente 1 grado, probablemente ese cambio de clima local, que es muy fácil de ver, con ese ejemplo que he puesto, es evidente y nos debe de preocupar tanto. Y luego otro, los trabajos del profesor Millán, o sea, el cómo además ese cambio de uso de suelo puede afectar circulaciones regionales y puede hacer que cambie el agua que precipita. O sea, es un tema bastante... O sea, tú en Castellón construyes, con los datos que tenemos, con los modelos que ya hemos corrido, los ópticos científicos. Tú urbanizas 10 por 10 kilómetros y el nivel de formación de nube en Teruel asciende 150 metros. Eso se puede calcular. Estamos hablando de Castellón y de Teruel. Sí, es que la brisa recoge la humedad, trae brisa del mar, trae aire del mar, recogía un aporte adicional como mecanismo de disparo para disparar la tormenta a 1000, 1500 metros de altura por las tardes. Esas tormentas se han dejado de observar y la pregunta es ¿por qué? Y cuando eso la Comisión Europea lo preguntó en el año 95, nosotros miramos todos los datos de todos los proyectos europeos, hicimos los calculitos, nos dimos cuenta que la brisa entra suficiente vapor de agua del mar para disparar varias tormentas. Pero como la brisa al entrar se calienta, tú tienes que aumentar la cantidad de agua para compensar el calentamiento y mantener el nivel de formación de nube por debajo de las montañas que tienes detrás. Porque en el momento en que la formación de nube exceda la altura de las montañas que tiene detrás, te has quedado sin. El vapor de agua que entra del mar, más el poco que recoge del suelo, se van a otro sitio. Y además ahí también suceden cosas que son bastante interesantes, porque si tú reduces la precipitación, reduces la humedad del suelo, si reduces la humedad del suelo, la vegetación se va perdiendo, si la vegetación se va perdiendo, el suelo cambia sus propiedades caloríficas y eso te realimenta positivamente, o sea, quiere decir, todavía te aumenta más la temperatura, incluso puede empeorar el problema. Eso lo llaman los positive feedbacks, que en clima no suele mirar nadie, porque además los modelos climáticos son muy difíciles de incorporar y normalmente ellos lo que te dicen es, si yo quito 4, pues tengo 4 menos allí, pero no te dicen el mecanismo que puedes tener de realimentación, de que si quitas 4 por un sitio, otro puede rebotarse y te mete 6, o sea que... Bueno, actualmente ya sí que tienen en cuenta, sí se están teniendo en cuenta, han sido difíciles. Entonces... Tú has mencionado antes la huerta de Murcia. Si uno sale de la ciudad, va a la huerta de Murcia, puede haber 5 grados de diferencia. Pero hablamos de la huerta de Murcia ahora. Pero hasta hace unos años, en Murcia había un fenómeno que ahora ha desaparecido y era una grandísima humedad, que tú la veías, era tangible, tú aparcabas tu coche y tu coche se llenaba de humedad enseguida. Esto es un fenómeno que prácticamente ha desaparecido y es algo que se comenta bastante. Bueno, los que tenemos una cierta edad nos podemos recordar que cuando subíamos a las montañas aquí, a la Fuensanta, veíamos un paisaje de huerta que era verde y variado y bastante arbolado y no arbolado, etcétera, un paisaje muy variado y con casas muy dispersas, pero pocas y muy dispersas. Ahora mismo, desde esa misma sierra, la huerta es un paisaje prácticamente urbano. Entonces, realmente es esa la causa de que no tengamos esa humedad que antes teníamos hasta hace, no sé, 8 o 10 años y que ahora ya no existe. Es una de las causas. O sea, tú lo que tenías antes, tenías varias cosas que suele pasar, ahora se ve más en otoño. A ti te entra la brisa de mar, que tiene una cantidad de humedad, recoge una cierta humedad del suelo, y si el enfriamiento por la noche es suficiente, aquello se condensa sobre la primera superficie fría que tiene, o si no te forman nieblas. Muchas nieblas en los valles costeros, es la humedad que ha entrado del mar, más la que ha evaporado. Durante el otoño ya empieza a enfriar suficiente, cruza el punto de rocío y tienes niebla. Claro, en una ciudad donde tú mantienes las calles, el asfalto, el ladrillo más caliente,
la humedad relativa, que en las otras condiciones está casi justo al 100% y justo con un poquito de bajada de temperatura supera el 100% y condensa, donde tienes aire que se ha sobrecalentado por la ciudad y que no ha evaporado agua, porque ahora la huerta se calienta pero también evapora. Claro. La ciudad se calienta pero no aporta agua. Entonces ese aire caliente lo que contribuye es a diluir la humedad del aire que tiene circundante, y la humedad relativa en esa masa de aire pues baja. Entonces, aunque enfríe por la noche, ya no ves la condensación que veías antes. Tendría que enfriar muchísimo más. Claro. Antes, con 1 gradito o 2 que bajara por la noche, ya tenías condensación en cualquier superficie que se quedara fría. En lo que llaman en inglés el guptation, que no sé cómo se llama en español. Pero eso requiere que tú estés siempre al límite de la humedad relativa al 100%, el aire casi saturado. Entonces tú has perturbado ese sistema y entonces ya es mucho más difícil alcanzar la saturación. La alcanzas, o sea, ese mismo fenómeno te tienes que ir ahora a la afuera para poderlo ver. Y con una ciudad que se llenara de parques o que se reservara, antes de urbanizar, se reservaran espacios para que fueran parques, hombre, ¿eso solucionaría algo? Hombre, soluciona algo. En el caso de Brasil, que tenemos experiencia de proyectos que financia la Comisión Europea, la masa crítica de bosque es del orden, no se sabemos por qué exactamente, de 10 por 10 kilómetros. La selva tropical, que la llaman la selva de la lluvia, en inglés, rainforest, reprocesa el agua del suelo, la evapora, precipita. Si tú quitas 10 por 10 kilómetros, deja de llover. Y ocurre lo que decía el hijo de Colón cuando abancalaron la isla de la Española y cortaron los bosques, lo tiene escrito, te parece como si los árboles atrajeran la lluvia. Efectivamente, propician la lluvia. Entonces, claro, en ese sistema ya lo has colapsado. Eso que ahora ya se sabe y ya se ha planteado, ahora lo que están haciendo es parecido a lo que tú dices. Ahora no cortan 10 por 10 kilómetros, ahora están empezando a plantar en damero. 1 kilómetro por 1 kilómetro, 1 kilómetro por 1 kilómetro de bosque, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces han empujado el sistema, pero sin tirarlo por el precipicio. Ahora no llueve tanto como antes, pero llueve lo suficiente para los cultivos y obviamente el bosque cambiará las especies porque ahora tienen menos agua, pero seguirá siendo bosque de algún tipo. Y la idea está en que tú mantengas suficiente recirculación de agua que beneficie a todos, porque cuando quitas una masa de bosque grande, aquello deja de llover. Entonces en muchos sitios de Brasil lo que están ahora es reinventando las acequias para traerse el agua a otro sitio, que fue lo que hicieron los de Babilonia y Caldea hace 3000 años y ahora siguen siendo un desierto. O sea que traerte el agua de otro sitio es solo perturbar, o sea, propagar la perturbación que tú has inducido, tú has hecho. No es recuperar el sistema. E irte a buscarte los recursos del tío de al lado, cuando tú te has comido los tuyos. Yo creo que al fin y al cabo, o sea, hay que tener en cuenta todas las modificaciones que se hagan de un entorno a nivel, digamos, mesoescalar. O sea, a veces puede pasar lo contrario. O sea, si tú dices, bueno, tener bosque es bueno y plantas un bosque en un sitio donde nunca ha habido bosque, puedes modificar el clima de ese, o puedes modificar la hidrología de ese lugar. Por ejemplo, resultados de unos investigadores de Cartagena presentaban que, bueno, en Murcia, si uno se va al norte de la provincia, parece que las precipitaciones básicamente no han cambiado, no tienen tendencia o incluso algo de tendencia positiva en los últimos años. Sin embargo, habían registrado que los aportes a las cuencas habían disminuido. Sí, entonces, es que ahí ha habido el problema, que eso lo teníamos publicado en el Journal of Climate. El problema que está pasando en Valencia es, en el interior has perdido 120 litros de frente atlántico y de tormentas, y ha aumentado la torrencialidad en la costa casi 100 litros. Entonces, si tú promedias todo, sin separar los varios componentes de la lluvia, te dicen, no ha cambiado. Dices, bueno, entonces, ¿cómo explicas que esté secándose el acuífero? Y es que lo que pasa es que ahora en la costa tienes mucha más precipitación, mucho más torrencial y menos precipitación en el interior. O sea que lo que estás cambiando, que eso ya lo alertaba también este informe, es que cambiarías el régimen de precipitaciones. Y nosotros tenemos el sistema diseñado para lo que era el régimen de precipitaciones histórico, que era un 20% de atlánticos. Aquí los frentes atlánticos suelen dar ponientes, me calculo, una serie de tormentas de verano, y luego tenía una ciclogénesis mediterránea que te contribuía. Ahora la ciclogénesis mediterránea te da más torrencial, más destructiva, y las tormentas y los frentes te dan menos.
El promedio puede ser igual. Y ahí es donde mucha gente se autoengaña, pero en realidad ha cambiado. Pero además de eso, que te doy toda la razón, también sucede que si tú pones, por ejemplo, bosque en lugares donde nunca había bosque o antes no lo había, que lo que sucede en zonas de estrés hídrico como en la que estamos, plantar bosque significa un bosque bebe agua. Se come, se bebe agua. La evapotranspira, puede ser que parte de esa evapotranspiración pues vuelva a caer y demás, incluso pueda hacer que aumente la precipitación, pero luego al fin y al cabo no deja que haya escorrentías subterráneas, digamos, no deja que el agua cuele para abajo, entonces eso afecta de alguna manera al... Bueno, la técnica que se ha utilizado para desecar humedales, poner eucaliptos y tal, que sacan el agua y la ponen en la atmósfera y vaya donde vaya. Si el sistema es cerrado y eso termina en una tormenta que luego alimenta el humedal, pues te encuentras con que el bosque no acaba de desecar el humedal. La otra cosa que te está pasando en algunos otros sitios, que se menciona en el libro también, es que en zonas donde tú tenías bosques con eucaliptos, por ejemplo, y los cortas, el humedal vuelve otra vez. O sea, había sido un humedal, tú lo has desecado, en ese momento el árbol ahora ya no te interesa, lo quitas, el acuífero puede volver otra vez a rellenarse. O sea que lo que estabas diciendo tú es que a veces la intervención sin un conocimiento previo de lo que pasaba allí, pues puede seguir estropeando el sistema. Quizás sea esa la clave a aprender, o sea, modificar algo es siempre perturbar, y esa perturbación a veces, o sea, las consecuencias no sabes lo que va a hacer. Bien, hablamos de modificar. Como saben nuestros espectadores habituales, en Azufre Rojo incluimos un relato que, advierto, no es para tomárselo en serio, para nada. Este relato está escrito en el estilo en que antaño se transmitían valores, ideas, conocimientos, y en esta ocasión es un apólogo en el que vamos a ejemplificar lo peligroso que es alterar el orden de la naturaleza. Oigan, si no, lo que Paloma Carvajosa les va a contar. Dicen que en tiempos remotos, muy remotos, cuando los animales hablaban todos el mismo idioma, cierto león dominaba un territorio verde y amplio, donde no le faltaba caza con que satisfacer su apetito cada día. A su lado tenía, como compañeros y comensales, un chacal, un buitre y un cuervo, que vivían de los restos que el león dejaba de las presas que comía. Cada uno respetaba los privilegios de los más fuertes y se conformaba con su rango en aquella extraña comunidad, hasta que un día pasaron, cerca del territorio del león, unos pastores de camellos con su rebaño. Uno de los camellos más jóvenes se rezagó y, extraviado, se metió por la espesura donde vivía el león. Este, sin hambre, porque ese día ya había devorado su presa correspondiente, se enterneció a la vista de aquella criatura y le preguntó con buenos modales: ¿qué buscas por aquí, pequeño? A lo que el pobre camello respondió con la mayor humildad que pudo mostrar: no busco más que servir y obedecer a vuestra majestad. Complacido, el león le dijo: quédate con nosotros, te prometo que estarás a salvo bajo mi protección. Y así fue como, alterando el orden natural, aquel herbívoro volvió seguro en medio de sus depredadores, hasta que sucedió lo que sucedió, y fue que el león se enemistó con el elefante, y hubo entre ellos una tremenda pelea, de la que el león salió muy malherido e incapaz de buscarse el sustento cazando como solía. Aquello fue una catástrofe, no solo para él, sino también para sus tres compañeros, que ya no tenían presas que repelar. Era pues inevitable que volvieran sus ojos al tierno camello, que pastaba no lejos, aparentemente ajeno al drama de los carnívoros. Los tres compañeros del león se reunieron, y el buitre propuso matar al camello y preparárselo al león para que comiera y se repusiera de sus heridas, y de paso ellos tendrían alimento bastante con las sobras que él dejara. Tal cosa es imposible, dijo el chacal. Eso nunca lo permitiría el león, pues le ha garantizado su protección, y sin su permiso no lo podemos matar. Entonces intervino el cuervo, quien dijo: no necesitaremos el permiso del león, si el camello se ofrece él mismo a servirle de alimento. Os diré lo que vamos a hacer. Y les contó su plan, que los demás aprobaron y pusieron en práctica, yendo a donde estaba el camello para decirle que habían decidido presentarse los cuatro al león, para que éste comprobara
cuánto interés tenían todos en que se mejorara. Cuando comparecieron ante el león, fue el cuervo quien empezó a hablar diciendo: Majestad, si ninguno de nosotros obtiene alimento, pereceremos todos. Es mejor que solo uno de nosotros perezca, para que vivan los demás. Así pues, he decidido ofrecerme a vos para que me comáis, y moriré contento sabiendo que gracias a mí vais a sobrevivir. Pero el buitre y el chacal le interrumpieron. Calla, tú eres tan pequeño que el rey no sacaría ningún provecho comiéndote. Por el contrario, si vuestra majestad me come, dijo el chacal, yo podría ser alimento suficiente. A eso se negaron el cuervo y el buitre exclamando: tú no, tú eres sucio y apestoso. No eres comida digna de un rey. Sin embargo yo, dijo el buitre, yo puedo ser un excelente manjar. Quita, dijeron los otros. ¿No has oído a los médicos decir que, si alguien quiere envenenarse, que coma carne de un buitre? Así, le llegó el turno al camello, quien pensó que podía ofrecer su vida porque, al igual que acababan de hacer, sus compañeros hallaría alguna excusa que le librara de ser sacrificado. Por lo tanto, dijo todo confiado: Majestad, mi carne es sabrosa y limpia, y os la ofrezco gustosa como alimento. Apenas hubo acabado la frase, los 3 carroñeros se abalanzaron sobre él y lo despedazaron. ¿Qué os ha parecido el cuento? Entretenido, curioso. Bueno, altera el orden natural durante un periodo y luego las cosas vuelven a su cauce. O sea, pierde quien olvida su lugar en la naturaleza. Incluyendo los cauces que construye, sí. Se ponen casas, se vuelve todo a su sitio. Sí, efectivamente, los cauces, sí, que a veces se olvida que allí había un cauce. Sí, se olvida durante 10 años, 20 años, pero... 50 años. 50 años incluso. Tiempo de retorno de 500 años. Lo malo es cuando tienes 3 inundaciones de tiempo de retorno de 500 años en 4 años. Algo pasa. Sí. ¿Y cómo proteger el clima? Bueno, ¿Qué podemos hacer para proteger el clima? Pues parece ser que bastantes cosas. Por ejemplo. Muchas cosas. Sí. El problema es en qué orden lo haces. ¿En qué orden? La perturbación a largo plazo, lo que se está haciendo con el protocolo de Kioto, el actual protocolo de Kioto solo va a resolver, y se sabe, no llega al 5% del problema. O sea, eso tendría que ser mucho más, actuación mucho más dura de la que es. Eso significaría transferencia de tecnología de países que la tienen a países que no la tienen, y ahí te meten en un problema de que no quieren soltarla, porque claro, eso significa ganancia de... O sea, el problema que tiene China e India es que siguen utilizando tecnología muy sucia, incluso comprando plantas obsoletas de Alemania, de los Estados Unidos, que les venden gustosamente las plantas obsoletas, y ellos mantienen la producción de los productos clave todavía, que más tarde o más temprano los otros le copiarán, ¿no?, como pasó con Japón. O sea, eso sería a largo plazo por los gases de efecto invernadero. El problema del cambio de uso del suelo, que ya lo tenemos, también se podría recuperar sabiendo cómo funciona el sistema y actuando, porque como te decías tú antes, tratando de recuperar lo que era el ciclo hidrológico anterior, teniendo en cuenta que tú el agua no la creas ni la destruyes, sino simplemente la recirculas. Eso significaría que si tú construyes en la costa y quitas un humedal, tendrías que compensar con una zona boscosa en un sitio adecuado en esa misma cuenca para mantener el sistema de tormentas y el ciclo. Eso entonces tiene una serie de problemas, y es que el costo del agua, algún municipio por arriba no podría construir porque tendría que cuidar los bosques. Entonces, o saca dinero en la madera, o saca subvenciones por fijar el CO2 y estabilizar el ciclo hídrico, pero al final pasa a ser una externalidad de las que ahora no consideran. Ahora en el ciclo hídrico solo consideran el sacarla y limpiarla. Y no, el tratar de mantener el ciclo no se considera una externalidad y por lo tanto no es un coste que teóricamente existe, pero realmente sí existe. Entonces, poco a poco se podría recuperar, pero claro, significa algunas actuaciones, préstamos hipotecarios por ponerlo en ese caso, que alguna gente no quiere hacer. Tú tendrías en su momento, a lo mejor tendrías que traspasar para recuperar el ciclo hidrológico hasta que tú tuvieras otra vez suficiente precipitación que pudieses devolver el crédito a la cuenca donde has pedido prestado. De cualquier forma,
A mí me gustaría plantear un problema, quizá el profesor Millán, o sea, estoy totalmente de acuerdo con él en que los cambios de uso de suelo son fundamentales, pero también cuando se habla de cambio climático global, o sea, la perturbación del clima debido, por ejemplo, a la modificación de la circulación global, puede hacer que todos esos esfuerzos a nivel regional se vayan al traste. Entonces yo creo que es un problema que hay que tratar en conjunto, o sea, uno no se puede decir, bueno, cuido de lo regional y olvidarte, no, tienes que cuidar también. Lo que pasaría es que la Tierra era un gran bosque hace solo unos miles de años. Se han ido cortando teóricamente y ha ido parando el agua. El problema, lo que tú dices es verdad, tú puedes tener una perturbación planetaria, lo que sea, bueno, de veras tiene un salto brusco en el clima y te perturba todo. Pero lo que sí harías, tratando de volver al sistema antiguo, sería otra vez volver a aumentar la resiliencia del sistema. O sea, un sistema desértico no tiene aguante ninguno. Te puede caer una lluvia de 1000 litros por metro cuadrado en 2 días y el agua se va y se acabó. Mientras que si tú tienes una zona adecuadamente boscosa, más o menos, el agua cae y la mitad, pues a lo mejor te la quedas. O sea, es como cuando tiene un señor enfermo, no sabe exactamente qué tiene, mantenerlo limpio y aseado para que no se infecte de otras cosas suele ser útil y luego ya sabes qué tratamiento le das. Entonces el problema es que no solo es que hemos estado perturbando el sistema, pero es que le hemos estado debilitando el aguante del sistema. Entonces yo creo que solo por sentido común tratar de aumentar otra vez la resiliencia del sistema sería útil, porque ante un cambio externo tú tienes más capacidad de aguante si el sistema está sano que si el sistema lo tienes ya. Sí, pero déjame que te plantee una pregunta, aunque no sea ese de mi trabajo. No, sí. O sea, ¿cuál crees tú que sería, qué crees tú que sería más importante? ¿Prestarle más atención al calentamiento global? ¿Prestarle más atención a la modificación regional? ¿O tienen que ir a la misma par? Yo te iba a hacer otra pregunta. Yo en principio creo que tendrían que ir parejo y algunas un poquito más deprisa que otras. Te voy a hacer un ejemplo que yo lo pongo a mis alumnos. Tú tienes un señor que tiene un cáncer y con un tratamiento adecuado de quimioterapia y tal, le garantizas una calidad de vida decente 10 años con la medicina actual. Y el señor está bajando de su casa, se cae y se parten las 2 piernas. El problema es que para que no le dé gangrena y tú lo tengas que operar y tal, tienes que quitarle la quimio, con lo cual ya dejas de garantizarle los 10 años, o no le quitas la quimio, las piernas se las tienes que cortar y entonces le mantienes una calidad de vida de 10 años en una silla de gravedades. ¿Qué decides? Buen dilema, complicado. Yo quizá me la jugaría y no perdería mis piernas. Exacto. Pues yo me la jugaría y trataría de recuperar la resiliencia del sistema, porque el otro va a venir, aparte de las acciones a largo plazo que hagas, pero el tener el sistema más resistente, yo creo que, sobre todo en las zonas marginales donde ya lo tenemos muy degradado, ese no es un problema en Alemania o en Holanda o en Dinamarca, pero aquí sí, en el Mediterráneo sí es un problema. Estamos hablando de cosas que conciernen bastante a los poderes públicos, pero también creo que sería interesante mencionar nuestros hábitos. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que cambiar de hábitos, incluso de pequeños hábitos, para ayudar a arreglar este problema del clima, ¿no? Es un tema en el que me siento un tanto incómodo, o sea, porque yo no soy capaz de evaluar, o mi formación creo que no estoy capacitado para evaluar qué es lo que tendríamos que hacer. O sea, lo que está claro es que tendríamos que hacer algo y de eso hay otra gente que se encarga. Mi tema es más el qué podría suceder, o sea, hacer distintas especulaciones, distintos experimentos y suponer qué es lo que podía pasar. Evidentemente uno piensa o uno puede pensar que hay que hacer algo y que ese algo va por una economía sostenible o que va por frenar el consumo. Pero bueno, el cuánto frenarlo y tal... Optimizarlo. Optimizarlo. O sea, sí. Obviamente el consumo desmedido de energía es un problema. Ya a medio y a corto plazo, pero a largo plazo. Optimizar el consumo energético es una cosa que podría hacer, son las buenas prácticas que se habla.
En la zona nuestra donde el uso del suelo es un componente fundamental del ciclo hidrológico, pues yo traté de recuperar donde pudiera lo antes posible, incluyendo recuperación de agricultura y otra serie de cosas. Claro, eso significa que te tienes que proponer o pensar que a lo mejor tendrías que traspasar agua como una especie de hipoteca, un préstamo de agua hasta que tú recuperes el sistema. Y ya políticamente eso ya está como una patata caliente, o sea que la actuación yo creo que iría condicionada dentro del esquema global del que ya no nos vamos a escapar, porque como tú decías antes, el sistema tiene ya una inercia y eso ya no lo va a parar, pero dentro de que el sistema es un poco loco y que te va a pegar un tortazo contra la pared, cuanto más colchones acumules entre tú y la pared antes de pegarte la torta, más posibilidades tienes de sobrevivir. Y eso es lo que yo digo de aumentar la resistencia del sistema. Y eso en unos sitios es necesario, en otros sitios no es tan necesario. O sea, los países del norte de Europa... Claro, pero ya vamos a lo de siempre, es un problema global. Ellos probablemente en estas hipótesis de cambio climático que se dieran en tal escenario, supongamos que algunos de los escenarios se cumplieran. Algunos se están alegrando, A priori que se cumplieran digamos, ese experimento, hay mucha gente que le beneficiaría, y el norte de Europa probablemente le beneficiaría ese cambio climático. O sea, porque zonas ahora frías serían algo más cálidas, tendrían un clima más agradable, la precipitación seguiría siendo igual o incluso mayor. Incluso mayor. Entonces, a alguna gente le vendría bien. Estamos viendo bien. las viñas ya para Inglaterra y cosas de este estilo. Sí, hay gente que rápidamente va a ese beneficio que hablábamos. Claro, claro. Sí, pero también es verdad que en Francia tienen que regar sitios que nunca han regado y no saben cómo hacerlo. Aprenderán rápido, no hay problema. O sea, pero fíjate tú, por ejemplo, o sea, ahora ya se están casi peleando prácticamente por el Ártico. O sea, ya se están repartiendo uno de las mayores catástrofes. Se están repartiendo el camello. O sea, un problema global, o sea, algo preocupante, como que se derrita, o sea, que se derrita el hielo del Ártico, o sea, algo ya están hablando de que va a beneficiar el transporte de buques y de barcos y va a permitir explotar los depósitos de petróleo y tal. O sea. Y ya están poniendo banderas. ¿De quién es eso ahora? El camello os ha gustado. El camello ya se lo están repartiendo, yo no me meto en... Probablemente sea eso, ya se están repartiendo el camello. Ya se están repartiendo el camello. ¿Es verdad que hemos sobrevivido a algunos cambios climáticos a lo largo de la historia? Sí. ¿Ha habido otros cambios climáticos? El clima siempre ha cambiado. Sí. El problema no es el cambio climático, es qué parte de lo que actualmente está pasando lo hemos provocado nosotros. El hombre neandertal estaba perfectamente adaptado a una época glacial y luego cuando el sistema cambió, pues se acabó. Sí, incluso en los 1000 últimos años ha habido variaciones bruscas de temperaturas. Sí, una pequeña época glacial, había otra serie de pero cosas. Bueno, estaban dentro de la variabilidad natural, pero el problema es que, con las incertidumbres que hay en toda esta cuestión de proyecciones de cambio climático, lo que están diciendo, ya digo con sus incertidumbres, porque hay bastante incertidumbre todavía en esas proyecciones de cambio climático, es que ese cambio puede ser muy rápido y puede ser que mucha gente esté muy perjudicada. Sí. Y otros de hecho, mira, lo del Ártico está derritiéndose al doble de velocidad de lo que habían dicho los mejores modelos, por eso las conclusiones estas hay que siempre mirarlas con un poquito de cuidado. Pero siempre en esto de la ciencia, o sea, las cosas, ahora aprovecho para decirlo, las cosas no están tan cerradas como a veces aparecen en televisión. No se conoce tanto del clima como para poder predecir qué es lo que va a pasar. Bueno, primero es que no sabemos cómo va a evolucionar la sociedad, que es la principal incertidumbre y la principal fuente de emisiones. Y luego, incluso aunque lo supiéramos perfectamente, tampoco conocemos todavía la física ni todas las interacciones o no somos capaces de tenerlas en cuenta. Imagínate que supiéramos exactamente cómo va a ir la sociedad, cómo iría el clima. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es una serie de hipótesis. Lo que pasa es que el conjunto de todas esas hipótesis, el conjunto de un montón de experimentos, llevan a ese tipo de resultados que no podemos cuantificar exactamente. Sí, convergen hacia una tendencia que tú puedes adivinar, aunque solo necesita una pandemia de gripe o una catástrofe natural, lo que sea, y mira, lo de la crisis financiera no lo había visto nadie, fíjate tú. Y eso, han bajado las emisiones ahora un poco incluso. Claro. ¿Está justificada la alarma social por la cuestión del cambio climático? Yo personalmente pienso que hay un problema abundando lo que tú estabas diciendo, a la prensa yo la veo con problemas, porque como siempre lo tienen que poner todo en positivo o negativo, en sí o no,
cuando en realidad el mundo es una variedad de grises, pues parte del problema está en la obsesión que tiene que decir, o desaladora es otra fase. Pues mire usted, no, habrá que combinar la situación que sea, el enfermo o le cortamos las piernas o que se vaya, o sea, la obsesión en que todo tiene que ser o una cosa u otra, y usted no, siempre ha sido. Entonces, el problema es, si tú no creas un cierto estado de ansiedad, el político no se mueve, y si te pasas demasiado, pues te puede salir el tiro por la culata. ¿Y en qué sentido se tiene que mover el político en este caso? El político se tiene que mover, bueno, el político, en mi experiencia, 44 años trabajando en este tema, tú le tienes que alertar del problema y ponerle encima de la mesa un espectro de posibles actuaciones. O sea, al político alertarle del susto no te sirve para nada, porque el pobre hombre no puede reaccionar. Su misión es gestionar. Entonces tú le tienes que dar, mire usted, aquí tenemos tal problema y se podría hacer esto o esto o esto. Y él ve los costes sociales y políticos económicos, entonces él decide. Pero todo el político le tienes que dar la alternativa de poder decidir. Y no meterte en el follón, que ya tenemos algunos muy gordos. Voy a sacar uno que me da un poco miedo sacarlo, pero bueno. Las gasolinas ecológicas, que quitaron el plomo porque era tóxico, producía saturnismo, son altamente cancerígenas. Y ahora estamos confrontando una epidemia de cánceres linfáticos y de mama y tal, porque esas gasolinas ecológicas son cancerígenas. La instalación nuestra se hizo para ensayar los nuevos aditivos a los combustibles para tratar de eliminar esos productos. Ese fue un caso típico y ha pasado un poquito con el protocolo de Kioto, cuando resuenan ecologistas, periodistas y políticos y toman decisiones al tuntún porque se tienen que tomar, y cuando tú le dices, oye, que te va a salir de la sartén al fuego, ya son incapaces de parar. Además, yo aquí hay una cuestión importante, y ya lo he resaltado, una diferencia entre alertar y alarmar. O sea, tú tienes que alertar de que hay un problema latente y que puede tener unas consecuencias y que habría ciertas soluciones, ¿no? Pero si tú alarmas a alguien, cuando tú alarmas a alguien, no le funciona la cabeza. Y la reacción puede ser negativa, que pueda tomar sí, pueden ser totalmente erróneas. En este caso es un ejemplo típico. Hay directivas europeas, muy europeas, que en el Mediterráneo simplemente no se pueden cumplir, porque están dirigidas por investigación hecha en los países del norte de Europa, que a ellos les resuelve el problema de calidad del aire, pero aquí no, porque simplemente la meteorología nuestra no permite ese tema. Eso se discutió en Bruselas a sangre y fuego, pero como la investigación se había hecho por arriba, pues nos dieron un tratamiento cojonudo, perdona que habla así, para el enfermo que no es. Y eso ha pasado en muchas decisiones, sobre todo muchas decisiones europeas, y el político tú tienes que ponerle un espectro de posibles soluciones y que él o ellos decidan un camino a tomar. En Canadá, por ejemplo, tuvieron un par de huracanes potentes y tal, entonces se decidió que todas las zonas en Toronto, todos los ravines, todos los pequeños valles que iban al río, se consensuó políticamente, aquello pasaban a ser parques. Y es una de las pocas ciudades que tú puedes cruzar la ciudad en la dirección que quieras, cruzando al más 2 calles, sin llegar al siguiente parque. Y ha funcionado de maravilla. Pero claro, es un consenso que se ha mantenido independientemente del partido político que estaba en el gobierno. Eso en algunos países de Europa, en Suecia y tal, pues hay ciertas líneas maestras que no se tocan. Y en el Mediterráneo debemos de tener algo parecido, cosa que me gustaría que pasara. Bien, en esta sección de Internet tenemos la ayuda de Paloma Carvajosa. Paloma, ¿qué dicen los espectadores esta semana? Buenas noches, Alfonso. Buenas noches a nuestros invitados y buenas noches a nuestros espectadores. Esta semana tenemos aportaciones tan diversas como interesantes. Paula nos hace una pregunta muy concreta. ¿Qué diferencias hay entre el calentamiento global y el efecto invernadero? Tú primero. Yo primero. O sea, son cosas totalmente distintas, aunque ligadas, digamos. El efecto invernadero es algo bueno. O sea, de hecho, podemos vivir en la Tierra gracias al efecto invernadero. El efecto invernadero básicamente consiste en que la radiación que emite la Tierra escapa lentamente al espacio y eso es lo que hace es que se mantenga la temperatura tan agradable que tenemos en el planeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Se llama efecto invernadero por el símil de que lo que queda es como una pequeña ventana, hablando en ventana de radiación, pero bueno, se hace el símil de la ventana. Entonces por ahí, digamos, esa ventana se puede regular lo rápido que escapa. Meter gases de efecto invernadero significa que vamos cerrando esa ventana, o si quitamos la vamos abriendo, y eso significa que se modifica la temperatura media del planeta. Entonces el efecto invernadero, digamos, es la causa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si empezamos a cerrar esa ventana emitiendo más gases, ¿qué sucede? Pues que la temperatura del planeta aumenta, y eso es el calentamiento global. O sea que el uno es consecuencia del otro. Los efectos invernaderos la gente lo puede experimentar en su casa perfectamente. Tú un día de invierno, que haya sol, pero que haga frío que te pelas, abres la ventana totalmente, que te dé el solecito, pero tendrás frío. Y cierras la ventana, que entre el sol y estás en la habitación cómodamente, porque el calorcito de la habitación, el cristal no lo deja pasar, y ese es el efecto invernadero de los invernaderos antiguos, aquellos de las plantaciones que tenían cristales para que entre la luz ultravioleta visible, caliente las plantitas o lo que sea, y el cristal inhibe la salida de la relación calor, que es la relación calor. Y otro me ha disparado una cosa que por ahí, si tú tienes una casa de campo en la cual tú te quieres aprovechar del calentamiento que tienes de una ventana orientada al sur, por ejemplo, para aumentar el calentamiento de la casa, pues poner superficies negras que absorban el calor cerca de la ventana. Entonces el sol entra, las calienta y te calienta la habitación más de lo que le calentaría si solo se reflejan las paredes. Y luego por la noche cierras la ventanita y mantienes el calor que has cogido durante el día. Pero si te pasas, hace demasiado calor. Eso es. De todos los tipos de contaminación que hay, ¿cuál es la contaminación más peligrosa para el planeta? Probablemente contaminar siempre es malo. Siempre es malo, sí. O sea, siempre. Siempre. No podemos hacer una jerarquía. Es que es peor. ¿Qué es Vamos peor? a ver, sí. Claro. Hace no sé cuántos cientos de millones de años, cuando todavía teníamos elementos que sintetizaban el metano y tal, y la contaminación era el oxígeno, que debía ser malo para las especies aquellas que no podían vivir, eran anaerobios, gracias a la cual nosotros ahora vivimos de la contaminación que emitieron ellos, no olvidéis eso. El oxígeno era un contaminante cuando la Tierra no tenía oxígeno en la atmósfera y tenía seres vivientes, pero que consumían, eran elementos anaerobios. O sea que es una pregunta, es como una pregunta gallega, pues no sé. Bueno, en este programa hemos hablado ya varias veces de España y alguna vez se ha mencionado la palabra desertificación. ¿Aumenta la desertificación en España? ¿Sigue aumentando? Yo creo que sí. Aunque la superficie forestal ha aumentado bastante por abandono de... Ahí tenemos otra directiva europea que es una catástrofe, y es que pagar a la gente por roturar terrenos que se estaba recuperando la cubierta vegetal para pagarles una prima. En Europa a esos señores le deberían de pagar una prima porque dejaran el terreno quietecito e hicieran una competición de mus en el bar del pueblo. Es lo típico de la filosofía alemana, de que para darle a un señor una subvención tiene que demostrar que ha hecho algo. Entonces en los Alpes ponen las ventanas llenas de flores y tienen las vacas por allí andando y tal, que no tienen rentabilidad ninguna más que cuando los señores llegan los fines de semana, que ello está muy bonito. Entonces cuando tú trasladas esa filosofía aquí nos están causando la catástrofe de terrenos que se habían repuesto después de la guerra civil, que ya tenían incluso alguna vegetación natural bien de salir. Ahora los rotulas para cobrar una subvención que lo que hace es que la primera tormenta que venga se lleva al suelo. O sea que es otro caso típico de directiva europea buena en unos sitios y mala en otros. No sé si conocéis el movimiento de la permacultura. No. Bueno, es decir, sería lo de dejar el terreno en su forma natural. Europa está totalmente intervenida por el hombre y muchos de los bosques que tú tienes son cultivos, por ejemplo los pinos de madera, que en su momento se han abandonado. En los Alpes había hayas, encinas, robles, que en su momento se quitaron para plantar pinos porque era una explotación. O sea, Europa lo que tiene ahora mismo, los sistemas naturales europeos, por mucho que lo duele a mucha gente que no lo quieren oír, son cultivos abandonados.
En su momento se cultivaba la madera para hacer bosquecitos, o hacer postes de electricidad, o hacer árboles, o barcos, y cuando vinieron los barcos de lata y de chapa de hierro, pues se abandonó. Entonces, claro, ese ya, tú lo ves y te crees que es natural, pero eso no es lo que había ahí. O sea, ahí había encinas y robles que con un poquito de suerte van saliendo por debajo del pino, pero vamos, el problema que yo tengo muchas veces con los grupos ecologistas es que me dicen que eso tiene que volver a su estado natural. Y pregunta, ¿estado natural cuál? ¿Antes de los romanos o después? Porque eso ya no... ¿Cuál era el estado natural? Ya no sé. Europa, toda Europa, excepto posiblemente algunas zonas de Siberia y tal, es o ha sido intervenida. O sea, todo lo que tú ves es lo que los anteriores han dejado. Bueno, vamos a preguntarle a Paloma si hay alguna pregunta más de los espectadores. María José es una espectadora que nos pregunta por las intervenciones de las asociaciones ecologistas. Su pregunta es, ¿son realmente útiles para concienciarnos o pecan de politización y propaganda? Asociaciones ecologistas. Bueno, a ver, yo creo que en esta sociedad en la que vivimos siempre se tiene que llegar a un equilibrio. Y entonces, a veces esos extremos son un poco los que pueden llegar a regular el sistema. Entonces, tener gente que está en contra de algo y necesita casi gente que exagere algo. A lo mejor lo exageran o... Lo que has dicho tú antes de alertar o alarmar. O alarmar. Entonces, lo ideal sería que todo el mundo estuviera alertado. Pero a veces yo creo que son necesarios en el sentido de que si te están alertando, o sea, si te están alarmando por aquí, necesitas que te suavicen el ruido por el otro lado, para que al final se llegue a un equilibrio. Pero bueno, yo creo que además todas las opiniones deben de ser respetables. Sí, pero además es verdad, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. O sea, si notas que hay algo que no funciona, alguien debe dar un grito de alerta. Otra cosa es que a alguien le guste o no le guste el cambiar el sistema, pero siempre necesita un poquito lo que llaman los chinos, ¿no? La presión y la contrapresión y llegar a un equilibrio adecuado. Si no, siempre tiene una tendencia a que el cuervo y los otros se coman hubieran tenido algún otro herbívoro por allí, el elefante a lo mejor hubiera defendido al pobre camello, pero... ¿Qué son y para qué sirven los objetivos para el desarrollo del milenio? Que es algo que se ha inventado la ONU y que no sé si... No lo sé. ¿Y cómo funciona el comercio de derechos de emisión de CO2? Esa es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta y puede ser peligroso, porque ahí puede pasar como con el ejemplo que poníamos del Ártico, o sea, algo tremendo, pero ya se están repartiendo el pastel. Pues con los derechos de emisión sucede algo. Yo el problema que le veo similar. como lo del protocolo de Kioto, sí. Y otras cosas, ya sabes, aquel chiste de qué profesional es Dios, ¿no? Decía, un ingeniero de caminos porque separó las aguas de la tierra y tal, y al final la conclusión que se llegó es que era abogado, porque Dios creó el mundo del caos, y ¿quién había creado el caos? Pues, y el problema que tienes con los derechos de emisión es que hay demasiada cosa legal por ahí, y como siempre han perdido la perspectiva de lo que están solucionando, en mi pequeña opinión. Ya. Yo creo que se terminan convirtiendo... cosas dramáticas se terminan convirtiendo en negocios. Negocios, sí. Toda esa cuestión de los bonos de carbono y, en fin, todo ese... Bueno, la idea no está mal, pero vamos, están partiendo de que tú te repartes el camello en que tú dices, vale, yo voy a tolerar unas ciertas emisiones de CO2, entonces si no las emites tú, las emite fulano, y si en un momento dado las tienes que emitir tú, pues les compras a fulano sus derechos. No está mal. Si va a resolver el problema, eso ya es otra cuestión. Bien, vamos a seguir preguntando a Paloma si hay más cuestiones que plantean los espectadores. Lola nos pregunta cómo es posible que la energía nuclear se contemple como uno de los mecanismos para combatir el cambio climático. La idea principal es sencilla. O sea, la idea principal es sencilla. La mayor fuente de energía, digamos, disponible y fácilmente extraíble y barata
sin que contamine desde el punto de vista climático, es justamente la energía nuclear, porque no se emite ningún tipo de gases de efecto invernadero y demás. Entonces tú tienes energía a costo CO2 cero, por decirlo de alguna manera. Ahora, a costo máximo de residuos nucleares, o sea, se olvidan de los residuos nucleares. Hay otros problemas y entonces es un tema bastante discutible. Decenas de miles de años y alguien los tendrá que cuidar. Si tú ahora consumes la energía y tus tataranietos tendrán allí una cosa que tendrán que cuidar, de la cual no han recibido beneficio absolutamente ninguno, porque alguien en su momento le dejó unos residuos radioactivos por ahí que pueden causar malformaciones y todo lo demás. Es que el problema de estas cosas es el engaño permanente que hay cuando te dicen el gas natural. O si tú tienes un vehículo que consume hidrógeno, pues no contamina, lo cual es una mentira tremenda, porque si tú quemas hidrógeno a temperatura superior a 600 grados emite óxidos de nitrógeno, independientemente si quemas hidrógeno o gas natural o gasolina. Entonces al señor que te dice eso le dice, oye tío, o tú te autoengañas o me estás tratando de engañar. O el que te dice que el coche eléctrico no contamina. Bueno, ¿usted dónde saca la electricidad? Exactamente. Si la sacas del sol, vale. Pero si la sacas de una central térmica, hoy día el proceso más eficiente es quemar el combustible en el cochecito. Porque si sumas todas las pérdidas que tienes de la recarga. Otra cosa es que tiene una ciudad muy contaminada, prefieras pasar la emisión de contaminantes allí a donde pongas la central térmica, para que en la ciudad tenga una calidad del aire mejor. Pero ya no estamos hablando de contaminar menos, estamos hablando de repartir la contaminación a un sitio donde aparentemente haga menos daño. Pero a mí lo que me preocupa es la capacidad de autoengaño que tiene el sistema, y hay gente que llega incluso hasta creérselo. Tal sistema no contamina. Mire usted, todo lo que queme por encima de 600 grados produce óxido de nitrógeno, que al mismo tiempo producen ozono, producen nitratos que se depositan al suelo, que si la vegetación los procesa producen óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. O sea que usted lo que pasa es que no quiere ver más que la parte que le interesa. El tema de las soluciones a veces es complicado porque, o sea, como bien ha dicho Millán, es como una cadena de cosas. Entonces, ahora parece que asusta lo que en el primer eslabón de la cadena te llega directamente, pero es lo del coche eléctrico. El coche eléctrico no produce CO2, como que no. O sea, te tienes que ir 2 o 3 pasos más adelante en la cadena para descubrir que estás produciendo CO2 y que incluso puede ser peor. Otra cosa es otro tipo de problema, o que llegue el día en el que no tengamos que quemar carbón o no tengamos que quemar petróleo para producir esa energía eléctrica. Entonces, sí será una buena opción. Pero bueno, a mí me parecen positivos todo este tipo de pasos, porque está uno como adelantándose al futuro. Sí, pero siempre que no se autoengañen. O sea, yo lo que me preocupa es la capacidad de autoengañarse que tienen. Algunas de las corporaciones y tal te venden una cosa como la solución, como pasó con las gasolinas ecológicas, y resulta que te metes en un problema peor que el que tenías antes, por aquello de convenientemente no mirar hacia la parte ¿Y los biocombustibles? Biocombustible teóricamente sería reciclable. Tú estás fijando CO2, lo conviertes en un combustible y emites otra vez CO2. Es otro caso en el cual se hablaba de recuperar lo que nosotros consideramos como sobras de residuos de madera o vegetación que tú la cultivas expresamente para eso. Claro, la parte abusiva, como pasa en todas estas cosas, es cuando alguien se pone lo de biocombustible y está entonces interfiriendo con el mercado del maíz, porque le resulta más barato producir biocombustible a costa de que gente se quede sin comer. Eso es la parte que yo digo que a alguna gente no le gusta ver. O sea, el problema de las soluciones es que algunas veces tienen unas servidumbres. A mí me molesta personalmente cuando alguien me vende eso y digo, oye, pero ¿y la servidumbre está bueno eso? Usted ya me está usted haciendo lo de la energía nuclear y luego, ¿dónde me meto yo los residuos? Aunque bueno, quizás a lo mejor lo de la energía nuclear podría dar como un tiempo extra a pensar soluciones y a dar soluciones. Hay otra cosa de la energía nuclear. Los canadienses, los que yo, además de ser ciudadano canadiense también, ellos desarrollaron un reactor, el CANDU,
que consume sus propios residuos. Es muchísimo más eficiente que la tecnología americana, que es la que básicamente hemos heredado todos, que es precisamente muy ineficiente, como eran los automóviles. O sea que energía nuclear mucho más limpia hay, pero nos encontramos con el caso de los VHS, aquellos, los beta y el sistema el otro. El uno era mucho más eficiente que el otro, pero se quedó fuera del mercado. O sea, energía nuclear más limpia la hay, mucho más limpia. Y podría ser una solución de tránsito, como tú dices. Vamos a preguntarle a Paloma si hay alguna pregunta más por parte de los espectadores. Respecto a las asociaciones ecologistas, Raúl nos pregunta, nos habla primeramente de una publicación, no sabe si es verídica o tremendista, acerca del hundimiento de la manga del Mar Menor. ¿Es cierto que vamos a llegar a ese punto en tan poco tiempo? Sí, yo supongo que se referirá a esas fotos que salieron en que se veía, digamos, toda la manga cubierta, o sea, no hundir, debido a, supongo que sube el nivel del mar y entonces inunda toda la manga. Hombre, yo el primer problema que veo con pequeño aumento del nivel del mar, que aquí es otra verdad incómoda, que en España no se ve, y que ya tuvieron los Estados Unidos a principios del siglo pasado, era el problema de que los temporales marítimos terminan en dunas que amortiguan la onda que entra fuerte. Debajo de los acantilados no hay playas, porque el agua pega y rebota con la misma energía que ha llegado y se lleva la arena. Entonces, poner paseos marítimos, donde antes tenía un sistema dunar, es una manera magnífica de invitar al mar a que en el primer temporal que le llegue y pegue, se lleve toda la playa y te destruya el paseo marítimo. Ese es un caso perfectamente documentado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Ya se dieron cuenta, en su momento terminaron con faros que han terminado ahora dentro del mar, lo han tenido que mover a tierra, y ahora ya no se permite hacer paseos marítimos en el mar. Están detrás de la duna que amortigua el... Entonces, una de las primeras cosas que tienes con el aumento de la ciclogénesis mediterránea es que vas a tener cada vez más temporales y en su momento ya no vas a dar abasto a recuperar las playas. Eso está pasando delante de nuestros ojos, lleva pasando años, solo tienes que mirar la prensa, y es otra de esas verdades incómodas que nadie las mira. La capacidad de ignorar, y luego se sorprenden cuando ha habido un temporal y se le ha quedado el paseo marítimo totalmente destrozado. Y tienes que decir, oye tío, que eso ya se sabía hace más de 100 años y se pusieron los métodos de resolverlo. Si tú quieres volver a repetir los errores que se hicieron en otro sitio, es tuyo, pero no te sorprendas, eso ya se sabía. Entonces yo creo que aquí, o sea, para responder a la pregunta, son dos problemáticas distintas. Uno es la propia subida del nivel del mar, y por otro lado lo que anuncia, o sea que si se dan las circunstancias necesarias, aumente la ciclogénesis y por lo tanto aumenten los episodios de grandes olas. Entonces que llegan mucho más adentro. Son como dos problemas distintos. Si uno mira solamente desde el punto de vista del nivel, de la elevación del nivel del mar, es complicado, o sea, porque ese nivel, además hay bastante desacuerdo en los científicos en el nivel. Algunos hablan de unos pocos centímetros, como mucho en el peor de los casos, planteándose el mismo escenario de emisiones. Unos dan resultados de 10, 15 centímetros y otros hablan de medio metro o incluso algo más. Metro y medio, sí. Entonces, hay bastante incertidumbre en ese tema y esas fotos que publicaron y tal es como poniendo el peor de los escenarios posibles. Esa parte del alarmismo. Sí. Esa ya es alarmar. Sí. Pero la consecuencia que tú tienes entonces más alcance del temporal y que vas a tener una sistemática destrucción de las playas, eso ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que no lo quiere decir nadie, o sea, pero pasa muchos años, ha pasado en Portugal, está pasando aquí ahora, y pasó en los Estados Unidos pues a finales de los años 1800, o sea, el gran desarrollo urbanístico a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, que en su momento se tuvo que abortar, y ahora lo que tienen es que tienen las construcciones al otro lado del cordón dunar, que es donde la ola muere sin rebotar. Yo veo ese un problema, que la subida del nivel del mar, por poquito que suba, o sea, 1 centímetro de subida del nivel medio, puede significar en caso de temporal, que la ola llegue 10, 15 metros más adentro de lo que llegaba antes.
y llegue ya por fin a la casa que tenías construida a 500 metros de la playa y ahora te sorprendas de que tiene el agua a pie de cimientos. Y que la gente se sorprenda es sorprendente porque ya se sabía, ya ha pasado en otro sitio, y está documentado totalmente. El humano tropieza muchas veces en la misma piedra. Sí, a veces tú ves que a alguien le pasa algo, piensas, bueno, a mí no me va a ocurrir también. Sí. Azufre Rojo cuenta con la colaboración de la Universidad de Murcia. Y esta noche tenemos aquí a dos estudiantes de doctorado de esta universidad. Ellos son Juan José Gómez Navarro y Sonia Jerez Rodríguez. Muy buenas noches a los dos. Queremos preguntarles a ellos que han asistido a esta conversación, a esta tertulia, queremos preguntarles qué les ha parecido, si quisieran añadir algo, si quisieran hacer alguna pregunta. Les pedimos que intervengan en este debate. Pues, como diría mi abuela, muy interesante. Y me gustaría destacar dos cosas que ya se han dicho del cambio climático actual, dos aspectos que lo diferencian de otros cambios climáticos que han sucedido en la historia. El primero es su carácter antropogénico y el segundo es el ritmo al que se está produciendo, que los dos aspectos lo diferencian de otros cambios climáticos que, como se ha dicho, han sucedido en la historia y a los que el hombre ha sobrevivido. Pero claro, esos otros cambios climáticos ocurrían en periodos de tiempo mucho más largos y por lo tanto también el ser humano podía adaptarse con más suavidad a ese cambio y eso ahora no se puede porque es muy rápido. Entonces, si las dos estrategias que hay son o intentar mitigarlo o intentar adaptarse, y bueno, teniendo en cuenta que seguro que la buena es una mezcla de las dos, pero si debido a esas razones no sería más importante prestar más atención a la mitigación del cambio y hasta qué punto se puede mitigar o qué aspectos son ya irreversibles. Me parece muy interesante esa idea. Por lo tanto, dos posibilidades, dos estrategias que no se excluyen, veo, ¿no? Por un lado, mitigar los efectos de ese cambio climático, intentar impedirlo de alguna manera, en alguna proporción. Minimizarlo, ¿no? Sí. Minimizarlo, mitigarlo, y por otro lado, adaptarnos a ese cambio climático. ¿Tú podrías desarrollar esas ideas? Por lo que yo sé, hay algunos aspectos que ya son irreversibles. Por ejemplo, que se derrita el Ártico, sobre todo en verano. Eso, si se redujeran las emisiones de gases de efecto invernadero ahora mismo, da igual, ocurriría de todas formas. ¿O no? Esa es mi pregunta. Yo creo que ahí siempre está la filosofía, o sea, la filosofía de mitigar y adaptarse al cambio climático. Mucha gente, y lo están tomando precisamente los países que siempre se adelantan en todo, es en utilizar esas herramientas de lucha contra el cambio climático para modernizarse, para estar por delante de los demás y para seguir avanzando. O sea, mitigar básicamente significa reducir emisiones. Reducir emisiones básicamente significa mejorar tecnología, aprovechamiento, etcétera, etcétera. Si tú eres el primero que lo haces, es el que más vas a ganar. Adaptación, pues lo mismo. Si tú ya empiezas a realizar estudios de qué es y ponerte en el caso de lo que pueda pasar en el futuro, si tú ya lo tienes pensado, para cuando te llegue no te va a pillar por sorpresa. Si tú te alertas ahora y te preparas con tranquilidad y pensando las cosas, probablemente no te afectará tanto. O sea, yo creo que son fundamentales y de hecho la mayoría de las políticas ahora mismo tienden a estas dos herramientas de lucha contra el cambio climático, bueno, de lucha, o de acercarse a él e intentar que sea lo menos perjudicial para todos. Juan José, ¿qué nos dices? Bueno, a mí me gustaría comentar el aspecto más mediático del cambio climático. Habéis estado comentando antes de la diferencia entre alarmar y alertar. Entonces a mí me gustaría que me dierais vuestra opinión, por ejemplo, del fenómeno Al Gore. O sea, Al Gore, desde luego, debe de ser una de las personas que más se ha beneficiado del cambio climático, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber, ¿vosotros creéis que netamente ha sido beneficioso, es decir, ha ayudado a que la gente tome conciencia, a que la comunidad científica reciba más financiación y se lo pueda tomar un poco más en serio? ¿O se ha limitado a alarmar a la gente y netamente no ha servido para nada? En lo del beneficio propio de Al Gore, parece ser que no, o sea, que lo que tiene una fundación y todo el dinero que ha ganado por cada charla, que por lo visto lo que cobraba por cada charla era una cosa impresionante de dinero.
y que todo ese dinero realmente se está utilizando en luchar contra el cambio climático. El papel que ha jugado puede ser muy discutible, pero quizá, no sé, algo dramático y quizá un poco alarmista, y quizá cuenta a veces el problema de una forma un tanto exagerada, y cuentan la manera perdiendo cierto rigor científico, aunque tiene asesores científicos realmente buenos. Puede ser que haya sido un papel, no sé, aceptable, quizás no loable, pero razonable. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, en algunas cosas suficientemente grandes alguien tiene que dar un campanazo. Luego la gente puede transgiversar lo que sea, decir si está beneficiando económicamente o no, pero en su momento poner en candelero que está pasando algo es útil, igual que hablamos antes de los grupos ecologistas, alertar una cosa, si lo hace de una forma mediática como lo ha hecho él, pues incluso mejor porque transmite el mensaje a muchos niveles. Otra cosa es que tú eches a correr y te metas en el agujero, o sea, la cosa entonces va a lo que tú decías antes, que lo que tienes que hacer entonces es ver cuál es la combinación juiciosa de los recursos que tienes para tener en cuenta lo que este señor te está diciendo, pero o sea, en realidad todo lo que he dicho científicamente está validado. Bueno, hay alguna cosa que puede estar un poco tergiversada cuando ves la película, sí, pero bueno, tiene asesores científicos sí. Que, lo que pasa es que, por ejemplo, en la película cuando la veis y habla ahí de mi hijo que será del pobre, o sea, está un poco sí, bueno, exagerado, pero bien. Muy dramático, pero por ejemplo el título me parece muy una verdad incómoda. Yo creo que sobre el cambio climático verdades no hay. La verdad incómoda, en mi opinión, no solo el cambio climático, como estamos hablando de las gasolinas ecológicas, que hay muchas verdades incómodas por ahí flotando que mucha gente no las quiere ver. Eso es un hecho real, desde los residuos radiactivos hasta otras. Este hombre era muy ecologista desde el principio. La primera vez que yo presenté lo de los bucles de reglamentación climática en San Diego en el año 97, él estaba allí. Y yo creo que se está un poquito resarciendo de la humillación que le hizo pasar el Congreso americano. Estados Unidos firmó el protocolo de Kioto, pero no lo ratificó, porque el Congreso dominado por los republicanos en su momento se lo fundió. Y ahora pues tiene la ocasión de soltárselo como no se lo pudo hacer en sus tiempos. Pero yo creo que ha sido bastante útil para despertar una cierta conciencia. La cuestión está en que no nos quedemos como muchas otras cosas con el blanco y negro, sino que veamos la parte... Luego hay cosas de ahí que te pueden gustar, que no te pueden gustar, como son los famosos apóstoles de Al Gore y donde ya quizá la gente que se mete ahí sí que exagera. Eso realmente. Ya tiene un componente muy norteamericano, que es el apostolismo americano en casi todo lo que hacen. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba estudiando ingeniería aeronáutica en Madrid y casi todos los profesores que teníamos habían pasado por el Caltech en los Estados Unidos. Sí. Había una cosa que decía uno de mis profesores, que por cierto le dieron el premio a Príncipe de Asturias, a Amable Liñán. Decía, los americanos lo que tienes que hacer es que cuando echan a correr en una dirección, tú quédate quieto. Y si no vuelven con el rabo entre las piernas en 10 años, entonces les sigues. Porque la dinámica de la cultura americana es muy viva y entonces se meten en muchos callejones y luego a veces salen y otras veces no salen. Y la cuestión, los europeos siempre han sido un poquito más astutos y se quedan un poquito a ver qué pasa. Y claro, tiene el inconveniente que decías tú antes. Si en la avenida que se meten primero y toda la tecnología es de ellos, claro. Bien, Juan José, tú has preguntado la opinión nuestra sobre Al Gore, pero ¿cuál es la tuya? No sé. Yo creo que en gran parte lo más importante que ha hecho es que ha concienciado a la comunidad política que a fin de cuentas son los que sufragan la investigación. Entonces, yo creo que en ese sentido sí ha ayudado. Pero me parece que ha vendido cosas que no están claras o que no son... O sea, creo que no es un científico. Entonces, no lo es. Entonces, ni trata de serlo. Es un divulgador. Yo creo que netamente ha hecho bien. Pero sobre todo por el tema de... ayudar a que, o sea, indirectamente está ayudando a que se invierta más dinero, se tome más en serio
el problema. Claro, ahí, o sea, es lo que comentábamos antes. En el tema de cambio climático hay muchísima incertidumbre. Y entonces la forma de ir acotando esa incertidumbre, hay otras que son imposibles de acotar, pero se pueden ir acotando algunas. Y la forma de acotarles es potenciar la investigación en ese área, igual que otras veces se ha potenciado la investigación en otras áreas. La forma de intentar conocer cada vez mejor el sistema. Hay un ejemplo para mí clarísimo, que es exactamente, todo esto es exactamente igual que la medicina. Tú tienes un diagnóstico adecuado, entonces tienes un tratamiento. Nosotros tenemos el problema del SIDA, que se descubrió hace muchos años y sigue sin tener una vacuna. Y mira que se ha metido dinero en investigación, o sea que... Pero ahora ya la calidad de vida que tiene un señor con el SIDA no es la que tenía en su tiempo, que se moría, o sea... Volvemos al tema de los blancos y negros, o sea, tú una vez que sabes cómo el sistema funciona, cuanto mejor sepas cómo el sistema funciona, más pronto puedes desarrollar una vacuna. Y en el clima es exactamente igual, o sea, todo el mundo científico, cuando tú ves una cosa diferente, tratas de explicarla, el procedimiento científico te dice que utilices los conocimientos ya que existen. Si alguien ya ha resuelto el problema, pues ya lo tiene resuelto. Y en caso de que no lo haya investigado alguien, entonces tienes que hacer el planteamiento científico, elaborar una hipótesis que tú tienes que validar. Y entonces ya tienes un cuerpo nuevo de conocimientos. Con los informes del IPCC y tal, se está haciendo eso porque siempre el problema del clima es que tú no puedes diseñar un experimento. Incluso el semillado de tormentas, de si ayudan a precipitar o no, como no tienes dos tormentas iguales, una que pueda semillar y otra que no, pues entonces tú terminas siempre con una incertidumbre estadística que va acotando, pero nunca tienes certidumbre. Y bueno, la investigación la necesita precisamente para ir viendo los componentes del sistema, cómo van funcionando, y en aquellos que ya crees, yo siempre digo que crees, que sabes cómo funciona, pues ya puedes tomar algunas actuaciones. En esta conversación, la cuestión de la captación del CO2 no me parece que haya salido, no la hemos tratado suficientemente. Yo no sé si nuestros estudiantes tienen alguna idea al respecto. Medios para la captación del CO2, o sea, para mitigar, lo digo por lo que nos decía Sonia sobre mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, probablemente esa sea una de los sistemas, ¿no? Es decir, intentar esa captación del CO2 por la agricultura, por las plantas. Eso estaba ya inventado, que eran los bosques. Pero solo es el único sistema. No, ahora puedes acelerar el proceso haciendo una serie de procesos de fijación, pero vamos, lo que me refiero es un caso en el que el hombre altera el sistema natural y luego trata de poner un parche más o menos artificioso, o sea... Hombre, la verdad es que ahora en ese tema se está gastando muchísimo dinero en cómo arreglar, cómo poner ese parche, como dice el profesor Millán, y es un tema de investigación apasionante, porque empiezan a contar historias de lo que se inventa la gente. Lo que pasa es que muchas de las cosas que se inventaban y que parecía que iban a funcionar, pues luego cuando se han puesto en funcionamiento han visto que tienen consecuencias que son aún peores. Por ejemplo, a mí una de las que más me llamaba la atención era una que desarrollaron algunos, que me parece que con el proyecto estaban implicados algunos investigadores españoles, que era sembrar, digamos, de ferrita el mar. Entonces eso hacía que se produjera más plancton, y ese plancton, no recuerdo exactamente el mecanismo, sí, que pero consume el oxígeno y los peces se mueren, por ejemplo. Entonces tenía otro tipo de cosas. La sí, primera idea era genial. La consecuencia de... Claro. Entonces es lo de esos pasos rápidos, ¿no? O sea, entonces dices, tengo una idea que es genial, otra, con esto puedo fijar. Incluso ya había empresas que estaban ya comprando trozos del Océano Pacífico para hacer este tipo de experimentos, sin llegar a, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? O sea, la teoría parece que sí, que funciona, que realmente esto se va a fijar, pero ¿y las consecuencias que trae eso? Porque estás perturbando otra vez el medio. El sistema, sí. Entonces, pero ahora mismo incluso hay un paquete del IPCC especialmente dedicado a la fijación del CO2. Sí. Una pena que no pueda saber. Pero yo me acuerdo siempre del problema del plomo de las gasolinas, o sea, dar saltos cabalísticos ante el problema. Hay un refrán español muy bueno que dice: en tiempos de mudanza, templanza. Es primero siéntate a ver qué pasa, porque a lo mejor la solución del problema es más fácil de lo que tú te crees, y el pegar el salto a una solución milagrosa,
pues puede terminar complicando el problema más de lo que tenías. El hombre ha sido un experto en hacer eso. Bien, estamos ya en los últimos minutos del programa y yo les voy a pedir a nuestros invitados que recomienden a nuestros espectadores algún libro para seguir ampliando sus conocimientos, o un sitio web, una página web, por ejemplo, o incluso alguna película, si la conocéis, para que quienes tengan interés en este tema... En España no está, ¿no? Home, casa. Es una película muy ecologista que está también bastante bien. Un poquito, pero una película, no es como lo de algo, eso es útil. Pero está en inglés, se llama Home, que significa casa, y habla del planeta. Hasta ahí llegamos. Sí, refiriéndose al planeta, está muy bien. ¿Sí? Sí, información sobre lo que nosotros llevamos haciendo para la Comisión Europea sobre el Mediterráneo aparece en la web nuestra del CEAM. Yo la puedo poner. Ahí tienes informes que nunca acaban de publicarse porque los estás de reunión a reunión le añades o le quitas. Sí. Por ejemplo, háblanos de la web vuestra, donde podríamos, por ejemplo, tener un enlace con esa película. Al CEAM, Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, tú entras directamente y te aparecerá... Bueno, ten cuidado y rompe un poco la esa. Muchas veces yo puse CEAM una vez buscándolo y es Centro de Almejas Muertas, de México. De México, sí. Bueno, y hay otro que es el Centro de Adaptación de Mayores. O sea, ¿Y esas almejas son almejas tal cual? ¿O en sentido figurado? No lo sé. Cuando ya vi el título dije, este no es el sitio que busco. Sí, no es el sitio bueno. A mí sí que me gustaría recomendar, y es que la gente cuando busque información de este tipo, vaya siempre a los sitios oficiales. O sea, porque hay mucha información en internet y o sea, yo diría que un 50% son mala arte. Mala arte, sí. Entonces, hay muchísimos sitios oficiales donde hay una amplia información y uno puede ir. Por ejemplo, la página del IPCC. O sea, ahí está lo que se escribe ahí, digamos, el convenio de muchísimos científicos, no el 100%, pero el 90 y tantos. Entonces hay información fidedigna, o bueno, a centros oficiales como la NOAA o americanos o algo así, pero siempre sitios oficiales, o por lo menos, sí, aunque no quiere decir que todo, de la información, hacer un filtro de la información, porque la gente lee cosas que, o sea, lee cosas que alguien escribe sin realmente tener un conocimiento profundo y las toma como verdades, y es peligroso. Sí. En la web eso es un problema muy real. Wikipedia, por ejemplo. Te pueden salir las cosas más exóticas que tú quieras. La Wikipedia, o sea, mi experiencia es que se va mejorando cada día y tiene cierta fiabilidad. O sea, a mí me da cierta fiabilidad. O sea, pero ya te digo, cuando uno quiera cosas de estas de cambio climático, hay varias páginas, digamos, oficiales, tanto americanas como europeas. Casi todas las instituciones tienen su página donde explican las cosas o donde dan los enlaces pertinentes. ¿Alguna en concreto se podría...? Bueno, tienes lo que te decía, la NOAA, la NASA, la misma Comisión Europea, tiene todos los proyectos europeos sobre el cambio climático, el IPCC. Yo al IPCC le tengo cierto miedo. Yo participé en el tercer informe. De que, claro, los informes básicos tienen todos los componentes, pero el informe sumario que te dan, ese pasa por un aspecto de consenso, en el cual lo que no gusta se quita. El problema de los informes de las Naciones Unidas es que... Te refieres al informe ya de político, el que llaman informe de política. Lo duro se quita, siempre es algo de lo futuro. Lo del problema de la sequía en el Mediterráneo, que ya aparecía en el tercer informe, entre paréntesis, eso se quitó, porque algún delegado, me parece que fue el de Túnez, no le gustó. Digo que eso podría afectar el turismo. Entonces, el problema con los informes del IPCC, o sea, el problema con los informes de las Naciones Unidas es que una verdad científica, hasta el punto de que es validada, no es consensuable. ¿Es o no es? Un señor o tiene cáncer o no tiene cáncer, pero tú no puedes discutir entre todos si decidimos que no lo tiene. Y el problema de los informes de las Naciones Unidas es que se metieron
está muy bien, lo de consensuar, y consensuar para ciertas cosas está bien, pero en la cuestión de diagnóstico, consensuar puede tener sus problemas en que si alguien no quiere oír la verdad incómoda, pues no se pone, y aunque la evidencia científica la tengas. Y el otro problema que tiene el IPCC, que a mí me preocupa bastante, es que está demasiado dominado por la comunidad de modelizadores, que han cogido el tema del clima y se lo han quedado para ellos solos. Cuando tú les confrontas con datos reales e interpretaciones que ellos no quieren ver, simplemente las ignoran. Y eso es peligroso. ¿Y algún libro? ¿Algún libro de clima? A nivel... Hombre, el que quiera chinchar un poquito se puede leer el libro este del el ecologista escéptico de von Borg, que era un ecologista muy ecologista, que luego se ha vuelto todo lo contrario. Y es sobre todo interesante por ver cómo el manejo de la información, cómo el Greenpeace te utiliza la estadística para arrimar el asco a su sardina, y como un señor de Greenpeace que se convierte al otro utiliza la misma estadística con una chorrada tremenda de referencias que obviamente no ha tenido tiempo de leer en su vida para arrimar el asco a la otra sardina, ¿no? Entonces, si te lees los informes de las Naciones Unidas, luego te lees el de este y te ves el de Gore, ves cómo se puede la misma información manipularla para unas consecuencias o para otras consecuencias. Y entonces te da un cierto grado de escepticismo. Y luego también, recomendaría también a veces un poco de cautela con lo que se cuenta en los medios. O sea, a mí me ha pasado de hacerme una entrevista de un periódico y contar un poco, son cosas delicadas, contar un poco nuestros experimentos, tal, y al final, después de 2 horas hablando, al final en lo que queda es tu cara en medio del periódico diciendo Murcia será un desierto. O sea, cuando le he explicado que hay una incertidumbre, que hay una incertidumbre, o sea, y buscan siempre lo que antes decía Millán, el sí o el no. No hay, más, no hay intermedio. No, esos grises son difíciles de contar o y no atraen. El otro problema que tienes con la prensa es, y que yo lo he sufrido en mis propias carnes, pues yo tengo un centro que es, digamos, semioficial, es sacarte fuera de contexto una declaración tuya para soltarle un zapatazo al conseller que tiene enfrente, que además fue el que ha financiado la investigación, por aquello de utilizar lo que tú digas como un arma arrojadiza. Yo a la prensa le tengo pavor ahora por eso, porque muchas veces ellos lo que ponen en tu boca es lo que ellos quieren decir, no es lo que tú has dicho, y lo utilizan para motivos ulteriores que a ti no te dijeron cuando te hicieron la entrevista. Entonces tú quedas como hermano de la película cuando tú te habías gastado, como tú dices, te habías pasado varias horas tratando de explicarle con todo lujo de detalles. A mí me ha pasado con algún compañero decir, pero ¿cómo has podido decir la tontería esa? Dice, ¿qué tontería? Lo vemos. Dice, que yo no he dicho eso, que yo no he dicho eso. No he dicho que eso está en el contexto de decir esto y lo otro. Y al final te cogen la frase y el problema es cuando ellos dicen lo que ellos quieren decir por tu boca. Que eso pasa muchísimo. Yo hablaba de libros, no hablaba de la prensa, pero sí. Ya que se ha mencionado la prensa, me viene a la cabeza esa expresión inglesa, el diablo está en los detalles. El problema está en que sí que hemos dicho eso muy probablemente, porque a mí me ha pasado como a vosotros, sí que lo hemos dicho, incluso esas palabras, pero la frase no estaba formulada exactamente así, ¿no? Simplemente que aunque la frase esté ligeramente formulada de otra manera, pues entonces ahí, en esos detalles, es donde está lo malo, ¿no? Es donde realmente tenemos... Hombre, porque ahí viene la utilización con fines perversos de lo que tú lo has dicho, fines los que sea, o sea, el periodista también está en su negocio. Sí, pero muchas veces el periodista no tiene especiales fines perversos, quizás no sé si la dirección del periódico o qué, no lo creo. La dirección lo puede simplemente tener. Es una cuestión de lo que podemos llamar sensacionalismo. Exactamente, es decir, lo que es vendible, ellos quieren algo que impacte. Sí. Una información científica, sea cual sea la ciencia, ¿no? O puede ser la ciencia física o la ciencia filológica, por ejemplo. Una información científica no tiene interés, ¿no? Pero algo que choque, que alarme,
eso sí tiene interés, y entonces simplemente el periodista hace lo que cree que es su oficio, que es que tener lectores, ¿no? Algunos periódicos se especializan más que otros. Sí. Bueno, yo lo que he vivido es con la facilidad que una entrevista mal conducida, llámalo X, se puede cargar 5 o 10 años de investigación, porque termina rebotando al que no le gusta y te corta la financiación por algo que realmente no has dicho. Y el daño se queda, ¿eh? Esto es, a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, tú eres funcionario, yo no, entonces yo tengo que vivir de mantener una credibilidad a prueba de bombas con la Comisión Europea y con los demás, y con los organismos de mi región, y a veces una cosa mal dicha supone que el presupuesto de un proyecto se corta, y el periodista se ha quedado tan tranquilo y a un grupo de 8 o 9 personas pues las ha fundido. Bueno, en este sentido, afortunadamente esto no es prensa escrita, así es que los oyentes podrán juzgar de nuestras palabras, de las palabras de nuestros invitados, de las mías cuando he intervenido. Y bien, llega ya la hora de acabar este programa. Yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados, no solo que hayan venido, sino que hayan aguantado aquí este muy largo rato, aunque la compañía es agradable, pues bien, y el tema nos interesa. Lo mejor de la entrevista es eso. Mi agradecimiento también a todo el equipo de Azufre Rojo, a Paloma Carvajosa, por supuesto, a nuestros patrocinadores y, por supuesto, a nuestros oyentes, a ustedes, que son la verdadera razón de este programa. Como siempre, les animamos a que nos envíen sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas, que luego intentaremos responder aquí. Y hasta la semana que viene, les deseo que tengan una muy feliz semana.